Cuando retomé mis estudios o mi interés en estudiar, vine acá a la UFRO, digamos, y postular a la beca CONICET, que era la forma en que yo iba a poder financiar mis estudios y además poder tener dedicación exclusiva acá al programa. Ya el 2015 regresé acá a la UFRO y comencé mis estudios en el programa de doctorado en psicología. La verdad es que mi proyecto fue transformándose conforme yo fui estudiando acá el doctorado, porque claramente el primer año sirve un poco de apresto, tú vuelves a tener asignaturas, ¿cierto? Te recuerdas un poco de metodología, otras temáticas que son relevantes para el programa. Entonces, a fines ya del primer año y ya a comienzos del segundo año del doctorado, yo me comencé a interesar por este constructo de estigma de obesidad, que de alguna manera engloba distintas conductas y experiencias que sufren las personas que tienen sobrepeso debido a esta situación. Entonces son víctimas de discriminación, hay prejuicios, las personas tienen prejuicios en contra de personas que tienen exceso de peso, hay estereotipos o etiquetas que se les pone a la gente, ¿cierto?, por esta característica. Entonces yo fui cada vez interesándome más en este constructo, leyendo, ¿cierto?, viendo qué es lo que nos dice la evidencia a nivel internacional principalmente, porque a nivel nacional hay muy poco desarrollo actualmente sobre estigma de obesidad. Entonces ya hacia finales del segundo año, que es cuando el doctorado te exige defender tu proyecto de tesis, yo ya tenía toda una propuesta en ese contexto. A fines del segundo año, tercer y cuarto año, uno trabaja de lleno en la tesis doctoral. Entonces, producto de este trabajo es que yo también tuve que realizar diversas actividades relacionadas con la formación como académico e investigador, como por ejemplo asistir a congresos, redactar paper, avanzar muchísimo en esa línea, digamos. Y cuando yo comencé a leer sobre estigma de obesidad, afortunadamente hay una investigadora que ya lleva, yo diría que un poco más de, alrededor de una década investigando sobre estigma de obesidad, que es la doctora Janet Tomiyama. Ella es una investigadora bastante connotada, trabaja en Estados Unidos, especialmente en UCLA. Y para mi fortuna, Manuel Ortiz, que fue el tutor de mi tesis doctoral, estudió en UCLA y su doctorado en Psicología de la Salud lo hizo allí. Entonces, él estableció el contacto para que yo pudiera hacer una pasantía en esta misma universidad. Yo pude visitar el laboratorio de Janet en el año 2018, que fue cuando yo realicé mi pasantía doctoral. Me fui de acá de Chile en marzo aproximadamente, justo para hacer coincidir un cuarter de clases allá en UCLA, porque yo tomé 2 asignaturas en la universidad, una con Janet y otra con una investigadora que enseña sobre metodología de investigación. Entonces tomé estos 2 cursos y además asistí regularmente al laboratorio de Janet Tomiyama. Entonces el laboratorio de ella es un laboratorio que investigan sobre estigma de obesidad en distintos contextos, entonces en política especialmente, también con resultados en salud. Entonces la verdad es que para mí fue una experiencia muy buena, enriquecedora totalmente, porque de alguna manera acá, al menos lo que hemos visto en Chile, es que la investigación en este constructo está muy inicial actualmente. Entonces la verdad es que poder visitar este laboratorio en donde todos investigan del mismo tema, en donde los avances ya son más desarrollados, yo creo que es una experiencia muy muy buena para mí en términos de formación en ese momento como estudiante de doctorado. Y como fui a Los Ángeles a visitar a Janet y su laboratorio, también muy cerca de Los Ángeles está Loma Linda, que es la universidad en donde trabaja el doctor Héctor Betancourt, que si bien él no investiga en estigma de obesidad, él tiene un modelo teórico en donde se pueden probar diversas variables psicológicas y culturales en relación a conductas de salud, por ejemplo. Entonces la verdad es que la experiencia también me muestra, y un poco mi programa de investigación actual ha hecho que yo incluya algunas variables, por ejemplo, que son relevantes de investigar de acuerdo a este modelo integrador del doctor Betancourt. Entonces la verdad es que la experiencia de pasantía, la posibilidad que yo tuve de estar 3 meses fuera, un poco actualizando qué es lo que se está investigando fuera, viéndolo experiencialmente allí, fue muy muy enriquecedor y de alguna manera también ha delimitado actualmente a qué me estoy dedicando. Yo me fui con esta idea de que no podemos comparar mucho una universidad como UCLA, que está rankeada a nivel mundial, ¿cierto?, que está número 12 posicionada a nivel mundial,
con la UFRO, que es una universidad que a nivel nacional está muy bien rankeada, ¿cierto? Pero a nivel internacional de pronto no tanto. Entonces yo me fui con esta expectativa de insertarme en un mundo completamente distinto al que yo estaba viendo acá. Pero para mi fortuna y para mi sorpresa, la verdad, es que yo te puedo decir que no me sentí en ningún momento en desventaja o por debajo incluso de estudiantes. Yo allá en el laboratorio me reuní con estudiantes del doctorado que allá hay en Psicología de la Salud, por ejemplo. Por supuesto que es un programa exclusivamente que revisa esos temas de Psicología de la Salud. Acá este es un programa más genérico, es un doctorado en Psicología simplemente. Pero como la línea de investigación que yo desarrollé es en salud, la verdad es que yo no estaba tan en desventaja con los estudiantes que había allá. Entonces, si tú me preguntas a mí, me fui con unas expectativas súper bajas y como con esta idea de que voy a estar muy en diferencia o en un nivel muy distinto a los estudiantes de allá, pero la verdad es que no es así. Si tú te formas éticamente responsable y te dedicas a hacer un programa de investigación relevante, que responda a inquietudes que a nivel nacional son prioritarias, yo creo que esa formación traspasa un poco las fronteras y te permite posicionarte como un buen investigador, aunque sea en una universidad regional, ¿cierto?, del sur de Chile. Como te comentaba, el estigma de obesidad es una variable que se ha estudiado no tanto acá en Chile. Entonces yo todavía estoy en una etapa inicial probando, o sea, con mi investigación y mi trabajo doctoral yo ya determiné que sí existe este fenómeno. Efectivamente, el estigma de obesidad, sufrir este tipo de experiencias, tiene consecuencias a nivel psicológico y tiene consecuencias a nivel conductual. Y justamente lo que uno esperaría, ¿cierto?, que una persona con exceso de peso pierda peso, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones de discriminación, de prejuicios, lo que hacen estas experiencias es gatillar en las personas justamente las conductas contrarias. Entonces, finalmente nos damos cuenta que este es un fenómeno que se ha visto en otras realidades, pero también en Chile. Entonces, lo que yo estoy ahora trabajando es en ver cómo este constructo de estigma de obesidad opera en hombres y en mujeres. Lo que la evidencia nos dice es que las mujeres parecen ser más víctimas de este tipo de situaciones que los hombres. De alguna manera, a los hombres se les perdona tener más sobrepeso que a las mujeres. Y claramente nosotras podríamos estar expuestas doblemente a una discriminación. Hoy en día, con la contingencia que hay respecto a lo difícil que es ser mujer, la verdad es que si consideramos además que si eres mujer y tienes exceso de peso, eres doblemente discriminada. Entonces, lo que yo estoy interesada en este momento es poder ver cuáles son efectivamente las diferencias que existen entre hombres y mujeres en cuanto a las experiencias de estigmatización que sufren y a las consecuencias que estas experiencias les generan en términos psicológicos, pero también en términos conductuales. Entonces mi proyecto un poco apunta a ese objetivo, a determinar en el fondo cómo funciona este patrón de relaciones en hombres y en mujeres. Producto de esta adjudicación de proyecto, la verdad es que tengo este financiamiento por 2 años acá dentro de la universidad, entonces estaré el 2019 y el 2020 trabajando acá. Obviamente me inserto en el departamento de psicología, apoyo en docencia, en las áreas que se me requiera. Hay una cantidad de horas destinadas a eso, pero lo fuerte de una posición postdoctoral obviamente es la investigación. Y este proyecto está de alguna manera anidado en el proyecto Fondesit Regular de Manuel Ortiz, que actualmente está dirigiendo. Entonces, debido a este proyecto que él tiene, que es mayor, yo he podido continuar desarrollando mi línea de investigación. Entonces, con esta muestra de participantes que él está recolectando, porque su estudio es longitudinal de 4 años, yo voy a poder acceder a una muestra de participantes para poder aplicar los instrumentos que a mí me interesan especialmente, para posteriormente hacer los análisis y determinar en el fondo si este patrón de relaciones funciona o cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. En paralelo a esto, ¿cierto? Acaba de cerrarse el concurso Fondesit de iniciación, fui patrocinada por la universidad, entonces también estoy postulando a ello. Claramente mi proyección es dedicarme a la investigación en paralelo con la docencia, ¿cierto? La academia lleva de la mano a hacer clases y realizar investigación, entonces producto de la formación que yo tuve en el doctorado, para mí es indispensable, ¿cierto?, que mi proyecto futuro contemple ambas áreas. Entonces estoy por lo pronto dedicada al proyecto, las horas de docencia, estoy colaborando
en el magíster de psicología acá también, en asesorías metodológicas, a los estudiantes tesistas y dedicada principalmente al proyecto de investigación.